Si tienes el pelo rojo, ahora mismo en tu cuerpo arde un fallo más antiguo que los vikingos, más antiguo que los celtas, más antiguo que todas las leyendas que se cuentan sobre él. Cambia el color de tu cabello y, de paso, decide cuánta anestesia te pondrán en el dentista para que no grites. Los pelirrojos son 1 o 2 personas de cada 100 en todo el planeta. Primero la misma cantidad que las personas con ojos verdes. Y casi todos creen que ese tinte de fuego lo trajeron los vikingos a Irlanda. No es cierto. Los pelirrojos ya eran descritos por los romanos 700 años antes del primer dracar. Ese mismo color brotó de forma independiente en un grupo de humanos completamente distinto, los neandertales, hace 50.000 años. Y ahora viene lo más extraño. Casi la mitad de Irlanda lleva este gen y no lo sabe. Se esconde, se transmite a ciegas de generación en generación y aparece donde nadie lo espera. Entonces, si no fueron los vikingos, ¿de dónde viene de verdad ese fuego en los pelirrojos? ¿Por qué precisamente los pelirrojos, de entre todas las personas de la Tierra, resultaron ser los más raros, apenas 1 o 2%, y casi todos concentrados en una sola isla húmeda al borde del Atlántico? ¿Por qué la naturaleza inventó el pelirrojo 2 veces, en nosotros y en una especie extinta, como si ese color fuera necesario para el norte frío? ¿Y por qué el mismo gen que les da a los pelirrojos su fuego también les hace una pequeña venganza en silencio? ¿Quema la piel desde dentro incluso sin sol y reprograma la forma en que sienten el dolor? Para responder, habrá que recorrer el camino desde el sillón del dentista hasta la cueva neandertal y desarmar a los pelirrojos gen por gen, porque ese rasgo los volvió a la vez rarísimos y vulnerables. Empecemos por lo obvio. Ser pelirrojo, en esencia, es un fallo. Útil, antiguo, pero un fallo. En la base de cada pelo trabajan unas células llamadas melanocitos y tienen 2 tintes entre los que elegir. Uno es la eumelanina, un pigmento oscuro que da el pelo negro y castaño y además protege la piel del sol. El otro es la feomelanina, de tono rojizo y amarillento. En la mayoría de las personas domina el oscuro, en los pelirrojos al revés. Quien decide qué pigmento se activa es un solo gen, MC1R, un receptor en la superficie del melanocito. Imagina que es un interruptor. Mientras funciona, la célula produce pigmento oscuro. Pero si en MC1R hay ciertas mutaciones, la señal se rompe, el interruptor se atasca y la célula, en vez de fabricar color oscuro, vierte color rojo. En una gran cohorte británica del proyecto UK Biobank, los científicos identificaron 3 variantes de MC1R que con más fuerza y casi sin fallo producen pelirrojo. R151C, R160W y D294H. Pero aquí está el truco que convierte al pelirrojo en un fantasma. Para que el cabello se encienda, hay que recibir la copia rota del gen de ambos padres a la vez. Y ni siquiera eso basta. Resulta que tener 2 copias rotas no condena necesariamente al pelirrojo. En la mayoría de esas personas, el pelo acaba siendo rubio oscuro o castaño claro. MC1R es el interruptor principal, pero para accionarlo del todo, hacen falta otros genes ayudantes que controlan cuándo se activa. Si ellos no dan la orden, el fuego no aparece. Por eso el pelirrojo se transmite de forma tan impredecible entre generaciones. Y ese mismo gen también se filtra incluso en quienes no parecen pelirrojos. Una sola copia rota suele delatarse. Piel pálida que se quema en lugar de broncearse. Un montón de pecas. Y en los hombres, barba rojiza con pelo de la cabeza castaño oscuro. El fuego vive oculto en casi la mitad de la isla y va asomando poco a poco en los rostros, a veces como pecas, a veces como barba cobriza. Y además, ese interruptor roto arrastra algo que nadie esperaría del color del pelo. MC1R. No solo interviene en el pigmento, también está ligado a cómo el sistema nervioso procesa el dolor. En los pelirrojos parece reprogramado a otra frecuencia. Por lo general, necesitan bastante más anestesia en el dentista. Sienten con más intensidad el calor y el frío, pero al mismo tiempo toleran mejor algunos otros tipos de dolor. El color del cabello que cambia la dosis de anestesia ya no es cosmética, es biología. Entonces, ¿de dónde salió ese interruptor roto? Casi todos creen que lo trajeron los vikingos.
Casi todos se equivocan. La historia suena bien. Los vikingos, norteños de barba roja, llegan a la costa irlandesa en el año 795. El más famoso de ellos se llama precisamente Eric el Rojo, y su hijo, Leif, fue el primero de los europeos en llegar a América. Genes pelirrojos, incursiones pelirrojas, ahí lo tienes, Irlanda pelirroja. Muy cómodo. Solo hay un problema, las fechas no cuadran. Y existe un testigo que derrumba esa versión. El historiador romano Cornelio Tácito, en el primer siglo de nuestra era, casi 700 años antes del primer ataque vikingo, describía a las tribus caledonias del norte de Britania como gente alta, con el pelo rojo fuego. El mundo antiguo ya conocía esas tierras como pelirrojas cuando todavía nadie había oído hablar de los drácars escandinavos. Y la genética dice lo mismo. El ADN antiguo muestra que las variantes de MC1R, que vuelven el pelo rojo, son mucho más antiguas que la era vikinga. Ya circulaban por Europa entre cazadores-recolectores y primeros agricultores, miles de años antes del primer dracar. Los vikingos encontrarían el pelirrojo ya profundamente arraigado. No lo traerían, llegarían al final de su historia. Y la geografía deja el mito al descubierto. Si fueran los normandos quienes difundieron el pelirrojo, el máximo estaría donde se asentaron con más densidad. Pero el máximo está en el borde celta, y por ejemplo en Escocia, los lugares más pelirrojos no están en las Highlands del norte, ni en las islas lejanas a las que se extendieron los escandinavos, sino en los Lowlands del sur y en la frontera. La capital mundial de los pelirrojos es Edimburgo, en el sur. Los vikingos aportaron su grano de arena, eso no se discute. Pero el origen de esta historia se remonta tan atrás que alcanza a otra especie humana. En 2007, el equipo dirigido por Carles Lalueza Fox hizo algo que una generación antes todavía parecía fantasía. Extrajeron el gen MC1R de los huesos de neandertales, de un individuo de 43.000 años de la cueva del Sidrón, en España, y de otro de unos 50.000 años de Monti Lesini, en Italia. En ese gen había una mutación llamada R307G. Cuando los investigadores la reprodujeron en células humanas, el interruptor MC1R se debilitó exactamente igual que en los pelirrojos actuales. La conclusión era obvia. Entre los neandertales había pelirrojos, con piel clara, decenas de miles de años antes de que llegara a Europa un solo humano moderno. Y aquí hace falta honestidad, o si no, acaba saliendo una mentira bonita, de esas que abundan en las versiones simplificadas. La variante neandertal R307GE no aparece en los humanos actuales. Es otro fallo del mismo interruptor. Tu pelirrojo no lo heredaste de los neandertales. Dos especies distintas, al encontrarse en la misma Europa fría y apagada, rompieron de forma independiente el mismo interruptor por la misma razón. La naturaleza llegó 2 veces al pelirrojo como solución. Y aquí aparece el primer espejo. Los irlandeses oscuros recibieron su color como una herencia antiquísima, estirada durante miles de años casi sin cambios. Los pelirrojos, al contrario, su color no es herencia, sino un fallo que la naturaleza volvió a inventar desde cero, incluso en otra especie. La mitad de la isla es antigua, la otra reinventada. ¿Y solución a qué? ¿Por qué la Europa fría una y otra vez se inclinó hacia la piel clara y el pelo rojo? ¿Y por qué, de todos sus rincones, precisamente esta isla húmeda en el borde del Atlántico conservó el rasgo mejor que nadie? La respuesta empieza en el mismo giro que sostenía todo el relato sobre los irlandeses oscuros. Hace unos 4.000 años, la isla recibe una gran ola de la Edad del Bronce. Migrantes de las estepas del este de Europa. La misma migración que trajo el haplogrupo R1b, el ganado, el metal y la lengua protocelta. Aquellos pueblos de la estepa eran en su mayoría de ojos oscuros y pelo oscuro. No trajeron el pelirrojo consigo. Los genes de aclaramiento y del pigmento rojo ya circulaban por Europa entre cazadores-recolectores locales y primeros agricultores. La ola de la Edad del Bronce hizo otra cosa. Mezcló a la población y creó un nuevo cóctel genético. Al analizar genomas antiguos de enterramientos en la isla de Rathlin, los genetistas del Trinity College de Dublín encontraron en los hombres de la Edad del Bronce ese mismo R1b, junto con variantes de ojos azules y tolerancia a la leche. Y precisamente en ese nuevo cóctel, encerrado en una isla nublada,
Las antiguas mutaciones del pelirrojo encontraron el entorno perfecto. Después entra en juego una aritmética simple del Sol. La piel oscura bloquea la radiación ultravioleta, y esa radiación hace falta para que el cuerpo produzca vitamina D. En el norte, donde hay poca luz, la piel clara y el pelo rojo dejan pasar más radiación ultravioleta y ayudan a evitar la falta de vitamina. Lo que en África sería un fallo peligroso, en una isla brumosa se vuelve una ventaja. Y después entra el aislamiento, que convierte una ventaja en récord. Piensa en cómo el mismo extremo occidental de Irlanda conservó la sangre más antigua. Allí donde Cromwell desterraba a los rebeldes con la frase «al infierno o a Connacht». La genética se estrechaba y los rasgos antiguos quedaban inmóviles como en ámbar. Con el pelirrojo ocurrió lo mismo. En un borde aislado por el Atlántico, un rasgo recesivo que necesita 2 copias a la vez no se diluyó, se acumuló. Así acabó Irlanda con alrededor del 10% de pelirrojos, Escocia con alrededor del 13% y casi la mitad de los irlandeses como portadores. El color de pelo más raro del planeta quedó reunido en un solo bolsillo del tamaño de una isla. Y aquí llega el segundo espejo. El mismo borde atlántico jugó la misma carta con las 2 mitades de la isla. A los oscuros les conservó la sangre más antigua. A los pelirrojos les infló el rasgo más raro hasta convertirlo en récord mundial. La misma aislación, 2 regalos distintos. Pero ese fuego no salió gratis. El precio está escrito en ese mismo gen. El interruptor roto MC1R, que da el color cobrizo y ayudó a los antepasados a sobrevivir a la falta de vitamina D, debilita a la vez la protección de la piel frente al sol. Pero la ciencia de los últimos años ha revelado algo mucho más inquietante que un simple escudo débil. El pigmento rojo no es solo una mala defensa, es un traidor. En un estudio publicado en la revista Nature, con un modelo de ratón con fenotipo pelirrojo, se vio que la propia síntesis de feomelanina provoca melanoma, incluso sin radiación ultravioleta. Bastó apagar el gen MC1R sobre un trasfondo de una mutación oncológica común para que aparecieran tumores en ratones protegidos del sol. La piel de los ratones pelirrojos mostraba mucho más daño oxidativo en el ADN que la de los albinos. Bastó eliminar la feomelanina para que la protección frente al melanoma aumentara de forma drástica. En otras palabras, ese mismo fuego que calentó a los antepasados bajo el débil sol del norte arde, a nivel celular, como un pequeño reactor. El pigmento rojo produce por sí mismo especies reactivas de oxígeno que queman el ADN desde dentro. Bajo un sol fuerte, a eso se suma el golpe habitual de la radiación ultravioleta, y el riesgo de melanoma en los pelirrojos acaba siendo el más alto. No es motivo de pánico, sino de crema solar, sombrero y revisiones periódicas. No solo se pagaba con la piel. Volvamos al sillón del dentista del principio. En los pelirrojos también está reprogramado el dolor. Necesitan más anestesia local y más gas para dormir en una operación. Sienten más intensamente el frío y al mismo tiempo, según los mismos datos, algunos medicamentos les hacen más efecto y toleran mejor cierto dolor. La evolución casi nunca regala una victoria limpia. Por la rareza y por el fuego, hay que pagar con la piel y con los nervios. También había que pagar de otra manera, no con el cuerpo, sino con el destino. En la Europa medieval, a los pelirrojos a veces se los asociaba con la brujería y con los vampiros, y otras veces se los marcaba directamente como sospechosos, en parte porque en los frescos de la iglesia se acostumbraba a representar de pelirrojos al traidor Judas y a la pecadora, y el color del lienzo se pegaba a la gente real. El texto de la Inquisición de finales del siglo XV se usó como justificación para las persecuciones. En la Inglaterra de los siglos XVI y XVII, el pelirrojo estigmatizaba a irlandeses y escoceses como un pueblo rebelde y peligroso. Incluso hoy, ese acoso tiene su propio nombre, gingerism. El mismo rasgo que hacía a los antepasados visibles y raros, los convirtió durante siglos en un blanco. Y aquí la historia da su última vuelta. Prometimos un camino, desde el sillón del dentista hasta la cueva neandertal, y lo hemos recorrido. El sillón explicó por qué los pelirrojos necesitan más anestesia. La cueva del Sidrón mostró que la naturaleza inventó ese fuego 2 veces. Solo queda juntar las 2 mitades de la isla. Los irlandeses oscuros no solo llevan la sangre más antigua de la isla, llevan la más antigua. Los pelirrojos no solo llevan un rasgo raro, llevan el color más raro de la Tierra.
un fallo antiguo del interruptor que la Europa fría volvió a inventar, que la ola de la Edad del Bronce mezcló en el cóctel insular y que el borde atlántico conservó como el ámbar conserva una gota de resina. Un rasgo que casi la mitad de los irlandeses lleva dentro sin verlo, sin saberlo, hasta que algún día dos portadores tienen un hijo con pelo del color del fuego. Los irlandeses oscuros son los más antiguos. Los irlandeses pelirrojos son los más raros. Juntos son la isla. No un solo pueblo, ni un solo color, sino capas de caminos humanos que todavía se leen en los rostros de la costa occidental. Así que, si tienes el pelo rojo, o si alguien de tu familia lo tiene, llevas un interruptor roto más antiguo que los vikingos, más antiguo que los celtas, que sobrevivió a las persecuciones y se conservó gracias al aislamiento en el extremo del mundo. Y ahora ya sabes de dónde viene de verdad. Y la historia de la isla tampoco termina aquí. Hubo un tercer irlandés, y su nombre quedó escrito directamente en un apellido que millones llevan sin sospechar que significa forastero oscuro. Pero esa ya es la siguiente historia. Si tienes el pelo rojo o sabes que llevas este gen, escribe en los comentarios tu condado y tu apellido. Cada uno es un hilo que lleva al color más raro de la tierra. Y si quieres saber quién era el forastero oscuro, quédate cerca.